El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí de nuevo para hablar acerca de, pues lo que viene siendo la historia de los refugiados españoles después de la Guerra Civil, la labor de solidaridad pues del gobierno español en este caso y de diversas organizaciones presididas por los integrantes del extinto Frente Popular tras la derrota de la Guerra Civil a lo largo de los años 40. Vamos a hablar del Jare y del Sere. Más concretamente, vamos a hablar acerca de los embarques que estos hicieron, el presupuesto que estos tenían, en qué se gastó, cómo hubo una lucha de poder dentro de los antiguos integrantes del Frente Popular y más concretamente dentro del socialismo español, protagonizada por Negrín e Indalecio Prieto, para controlar una buena parte de los fondos que le quedaban a la República tras la derrota militar en la Guerra Civil. Una derrota que, en los años 40 no se va a ver como una derrota definitiva, sino que se va a intentar luchar para conseguir una victoria diplomática y que los aliados, de alguna manera consigan liberar a España. Vamos a tener diversas iniciativas, ya no solo de los socialistas y de los republicanos en el exilio, sino también de los comunistas, con, por ejemplo, y ya hablaremos más adelante, de la toma del Valle de Arán. De todos modos, si queréis escuchar algo sobre el Valle de Arán, que sepáis que en iVoox y en Spotify me parece que está también, hay un podcast bastante interesante sobre la guerrilla antifranquista, un podcast que ya recomendamos en su momento cuando nosotros subimos ese podcast tan interesante sobre la guerrilla antifranquista en Cantabria. Lo que pasa que en cualquier caso volvemos a recomendarlo aquí, un poco para que lo leáis. Lo primero de todo me gustaría recomendar el libro de Luis Bañuelos sobre historia del franquismo, donde dedica un capítulo al exilio español y a las vicisitudes de esos 40 años que estuvieron estas organizaciones obreras y sindicatos en el exilio. Luego, por otra parte, me gustaría recomendar un artículo gratuito de Aurelio Velázquez Hernández, que además es bastante conocido en el mundillo de los estudios por el exilio, por un trabajo titulado La labor de solidaridad del gobierno Negrín en el exilio, el SERE, entre el 39 y el 40. Es profesor por la Universidad de Cantabria y además tuve el placer de poder estar o ser su alumno en la asignatura de me parece que era una asignatura de enseñanza en red en el máster de historia contemporánea. La verdad es que como las asignaturas son un poco raras, a veces uno se pierde y dice, ¿qué asignatura di con este señor? Pues me tocó darla con él. Lo primero de todo, deciros que este podcast lo tenéis en Spotify, en iVoox y lo tenéis por supuesto también en Google Podcast, donde podéis escucharlo y por supuesto donde nos podéis seguir, cosa que os animo principalmente porque que estamos creciendo mucho y necesitamos vuestro apoyo. También si alguien se quiere suscribir a lo largo del tiempo al canal de YouTube, pues que sepa que puede hacerlo, reposteamos los vídeos por allí. Comenzamos. Lo primero de todo, la guerra civil acaba el 1 de abril. Sin embargo, la labor, de solidaridad por parte de las instituciones del Frente Popular comienza un poquito antes. Como ya sabéis, a finales del año 38 acaba la batalla del Ebro. La batalla del Ebro, que es el punto de inflexión desde el punto de vista militar y, por supuesto, político, pues todo, estaba impregnado de lo militar y, que todo se contagiaba para el Frente Popular y para el gobierno de la República. En enero comienza una ofensiva sublevada que va a conquistar la totalidad de Cataluña a finales de ese mismo mes, entrando sobre el día 20-25 en Barcelona y llegando a la frontera unos cuantos días después. El gobierno republicano estaba deshecho. Negrín cada vez tenía menos apoyos, teniendo en cuenta que gente como Julián Besteiro del Partido Socialista, Cipriano Mera y otra serie de militares como el coronel Casado van a oponerse a continuar la lucha y van a intentar buscar un abrazo de Vergara. No lo van a conseguir. De hecho, tras el golpe de estado
del 6 de marzo del 39 va a instituirse una Junta de Defensa Nacional que solo va a servir para hacer un traspaso de poderes y para que los sublevados tomen el 1 de abril las últimas posiciones republicanas, siendo el 1 de abril el último parte de guerra. Como ya he dicho antes, la conquista de Cataluña es un momento crucial también desde el punto de vista de los refugiados. ¿Por qué? Anteriormente sí que había habido, digamos, una serie de envíos de niños a Inglaterra, de niños a Francia, a Rusia, también a México, que van a ser países que, digamos, van a acoger a profesores españoles y, por supuesto, a estos niños que van a huir de la guerra. También, por supuesto, se van a hacer una serie de campamentos en las zonas de la costa, digamos, más tranquilas desde un punto de vista militar, para intentar que los niños, y por supuesto, ya siendo refugiados, tengan o huyan de la guerra, de alguna manera. ¿Qué pasa? Pues la verdad es que con la guerra civil ya finalizada, la República se ve en un momento de crisis donde además lo que tiene que, digamos, hacer el gobierno es organizar una serie de embarques y, por supuesto, una serie de de rescates a cierta gente y proveerles de ciertos alimentos, de ciertas vituallas para que estos puedan volver a rehacer su vida. Voy a citar a Julián Zugazagoitia, que fue ministro con Negrín y que comentaba, dice: la guerra en España no ha terminado. Conocemos el fin de las operaciones militares, pero el conflicto continúa. Guerra es, también, toda especie de lucha y combate, aunque sea en el sentido moral. En este momento la República se preparaba, a través del gobierno, para intentar, de alguna manera, lo primero, reconstruirse a sí misma, pues con la renuncia de Manuel Azaña y con la dimisión, la no aceptación de la presidencia de la República por Martínez Barrio. Se va a crear un vacío de poder bastante importante que pues no se va a recuperar hasta el año 45. Siendo el gobierno en este momento el máximo valedor de la legitimidad republicana, van a comenzar a organizar digamos una serie de de estrategias para dar salida a todos estos refugiados españoles y, por supuesto, también para de alguna manera recomponer la legitimidad republicana y ganar una serie de apoyos para volver a España. La lucha, digamos, ya no solo se va a trasladar a Europa, pues cuando comience la Segunda Guerra Mundial, el gobierno republicano se va a trasladar a Londres y va a intentar trasladar tanto desde Londres como desde México para intentar que las potencias aliadas accedan a conquistar España, que había estado ayudando a los nazis, aunque digamos que se había declarado una potencia no beligerante, pero sí había enviado voluntarios para luchar en el frente contra los soviéticos. El escenario, digamos, de Londres al final llega a ser infructuoso porque hay una mayoría conservadora británica que considera, por supuesto, que Negrín y sus colaboradores no son lo suficientemente legítimos y que, por supuesto, están influidos por los comunistas, cosa que, aunque la historiografía posterior lo va a desmentir, sí que es cierto que pues al final se demostró un gobierno que no consiguió, digamos, esa operancia por las disputas dentro del propio Frente Popular. México se va a convertir también en un escenario de batalla. Antiguamente habían sido aliados en guerra, llegando incluso México a, de alguna manera, deshacer sus propios batallones para enviar todo el armamento a España a través de envíos tanto en el 36 como en el 37 y, por supuesto, de apoyar tanto diplomáticamente como militarmente a la República en todo momento. A partir del 38 van a comenzar a llegar refugiados a México. Sin embargo, el flujo constante va a ser a partir de los años 40 y sobre todo desde el final de la Guerra Civil hasta la ocupación de Francia. Lo cual para México supuso un intercambio cultural bastante importante y el México post-revolucionario, aunque se encontraba de nuevo solo en el panorama internacional, habiendo perdido a su mayor aliado, que había sido la República Española, por ser un régimen liberal en el que, digamos, se podían apoyar ideológicamente, pero lo que vemos es un poco cómo México va a tener, digamos, va a dejar
entrar a estas organizaciones o a estas instituciones como la Junta de Auxilio de los Refugiados Españoles, que es el JARE, y el SERE, el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles. El JARE, algunos autores, como José Carlos Gibaja, argumentan que tuvo el fin de consolidar a Prieto y a su facción dentro del Partido Socialista. Mientras que el SERE, digamos que estuvo dominado por Negrín y por sus colaboradores, tuvo la función de pues consolidar, por supuesto, la facción negrinista dentro del PSOE y sobre todo mantener operante el gobierno. Hay una serie de acusaciones mencionadas que se intentaron, sobre todo asociaciones, que se intentaron hacer cargo de los niños, como ya hemos comentado antes, y hay un debate en torno a estas dos formas, digamos, estas dos asociaciones o digamos, sí, asociaciones al auxilio de los refugiados españoles, y por supuesto, y las facciones que las representaban, entre cómo había que utilizar los fondos al final de la guerra. Por ejemplo, Miralles va a defender que algunos fondos acabaron en manos de Prieto y los otros los gestionó Negrín y Menéndez Aspe. De hecho, hay estudios que dicen que el Vita, que es un barco que actualmente creo que está en Nápoles, aunque no lo coja esto, cogedlo con pinzas, porque sé que estaba en Nápoles hace unos años, ahora ya no lo sé si está. Pues tenía unos 300 millones de dólares, aunque otras cuentas como las de Negrín decían que eran 40 millones. Creo que aproximadamente hay una serie de debates en donde, pues al final no eran efectivamente 300 millones, sino que la gente se inclina a pensar más, o los historiadores se inclinan a pensar en que eran unos 55 millones de dólares. Pensemos que una buena parte de las cuentas activas de la República en el extranjero acaban congeladas y entonces los líderes republicanos intentan de alguna manera salvar la mayor parte de recursos posibles para hacer frente a la dictadura franquista en el exilio y por supuesto para dar salida a todos esos refugiados. Sobre los recursos, ¿vale? Porque ya hemos hablado de ellos y entendemos que hay una serie de recursos que eran limitados y que por supuesto era muy poco dinero para aproximadamente unos 200.000 refugiados que estaban en Francia, en el norte de África. Entendemos que hubo un debate, Prieto, por ejemplo, quería usar todo el dinero para ayudar a los refugiados y Negrín, digamos, en su visión, quería reservar una parte, una parte gastarla para los refugiados y otra parte, digamos, preservarla para la conservación de las instituciones republicanas. México fue un aliado, sobre todo durante la presidencia de Lázaro Cárdenas y de Manuel Ávila Camacho, aunque este último hay que cogerlo un poco con pinzas, porque es cierto que Ávila Camacho en algún momento se intentó escorar un poco hacia el reconocimiento de Franco, sin embargo, tanto por presiones internas como por presiones de la propia República, al final no lo consiguió. De hecho, no sé si sabéis que México fue uno de los pocos países que no reconoció a la dictadura franquista. Este tema hay que, digamos, orientarlo hacia una visión más allá de los problemas personales de Prieto y Negrín, pues hubo un objetivo y, por supuesto, una gestión diferente sobre los recursos. De hecho, como digo, al haber dos instituciones, los recursos que cayeron en uno y en otro lado, de alguna manera sirvieron para orientarlo a la conservación de las instituciones republicanas y, por supuesto, el embarque de los diversos refugiados. Si aproximadamente habían sido salvados 50 millones de euros, o sea, de dólares, lo cual equivalían más o menos en guerra a 2 meses de presupuesto republicano, estos se gastaron, entre el 39 y el 43, se gastaron 12 millones en las evacuaciones. El SERE, entre el 39 y el 40, gastó 104 millones de francos, que no estamos hablando de dólares, y utilizó un 39% en evacuaciones, un 17% en gastos en especia, véase alimentos, ropa y, digamos, otras vituallas, y un 17% en refugios, ya sea de alguna manera para pagar pisos a diversos intelectuales, a refugiados que, digamos, estaban en malas condiciones y que necesitaban un tratamiento especial, y un 10% en el mantenimiento de los gastos de la administración. Sin embargo, el JARE, entre el 39 y el 40, solo dispuso de 40 millones de francos, ni la mitad de lo que tenía el SERE, el SERE, que era un organismo que dependía directamente del gobierno. Ahora hablaremos
de la estructura administrativa del SERE y de cómo va cambiando. El Jare destinó 40 millones de francos y en principio se destinó a las diversas regiones francesas para llevar a cabo embarques hacia México. Un 27% se destinó a cubrir gastos de la Diputación Permanente y de las administraciones vasca y catalana. El Jare gastó, bueno, pues más o menos los años posteriores unos 180 millones de francos. Un poco en balance, el Jare gastó más que el SERE, o sea, la institución que dependía de la facción prietista gastó más que el SERE en pasajes individuales, y el SERE prefirió una serie de embarques más colectivos, ¿no? El Jare hizo un gasto más equitativo, mientras que el SERE prefirió, digamos, utilizar y reservar parte de esos recursos para mantener las instituciones. México también supuso una ayuda económica al gobierno republicano, o sea, la alianza con México, pues destinaron una serie de fondos, aparte de, lo que viene siendo el cobijo a las instituciones republicanas en edificios mexicanos. El problema es que no fueron muchos fondos debido a la escasez de recursos que tenía el propio país. Cuando llegó Ávila Camacho, como digo, intentó tentar a reconocer a Franco, aunque México se metió en la Segunda Guerra Mundial y al final acabó convirtiéndose en uno de los más antifranquistas. Como esto nos explica cómo a veces la política va virando, y vemos como gente como Alejandro Lerroux en los años 10 pedía quemar iglesias y en los años 30 era el máximo valedor de una alianza de centro-derecha, ¿no?, dentro de la República. La gente cambia y hay que tenerlo bastante en cuenta. Y por supuesto los intereses políticos también cambian. El SERE, digamos que comenzó a operar poco después del fin de la guerra, aunque sí que es cierto que hay una cosa que me parece muy curiosa, y es que Negrín en algún momento, desmentido por supuesto posteriormente, sí que comenta que el SERE nació un poquito antes. Lo que pasa es que con estos embarques hacia Inglaterra y hacia México y hacia la Unión Soviética, lo que pasa que por supuesto lo que sabemos por los documentos es que el SERE comenzó a existir a partir de enero-febrero del año 39. El SERE, que depende del gobierno, dependía de la ponencia ministerial, tenía un presidente, Pablo de Azcárate. Había sido diplomático en Gran Bretaña y había sido uno de los máximos artífices de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña y con Francia. También tenemos un comité donde estaban todos los partidos representados, desde la UGT con Amaro del Rosal, Antonio Mige del PCE, Mariano Vázquez de la CNT, Emilio Baeza de Izquierda Republicana, Eduardo Ragasol de Acción Católica, si no recuerdo mal, José Olivares, también tenemos a Alejandro Otero del Partido Socialista, Federica Montseny, antigua ministra perteneciente a la FAI, Torres Camañá de Unión de Republicana, Jaime Ayweide de Esquerra Republicana, que también es bastante importante en estos gobiernos, y luego habían ido de alguna manera también habían otorgado a José Ignacio Mantecón la Secretaría General y a Osorio y Tafal la dirección de la propia asociación o de la institución, y habían ido de alguna manera dividiéndose en censo y estadística de información general, organización de los refugios, emigración, campos de concentración y subsidios. Todo esto iba a estar hecho por diversos por diversos funcionarios y por diversos cargos, ¿no? Esta institución va a ser bastante interesante porque al principio, y como ya es frecuente en el Frente Popular y en las fuerzas que concurrían en él, vamos a ver cómo, por ejemplo, tanto el director como el secretario general, o sea, Osorio y Tafal, y el secretario van a dimitir pocos meses más tarde, e incluso el propio Pablo Azcárate, que como ya he mencionado era un diplomático bastante importante, se va a ir alejando progresivamente de lo que venía siendo esta institución del SERE. Vamos a ver de hecho cómo el SERE va a ir acometiendo una labor de centralización y pragmatismo a la hora de utilizar los recursos, y va a ir creando una serie de sedes. De hecho va a tener una sede en París y luego también va a tener otra sede
en el sur de Francia. Por ejemplo, él se le va a tener en París, en Perpiñán, en Burdeos, en Orán y otra en México para coordinar todos estos embarques y, por supuesto, para coordinar la política del gobierno en dichos sitios. Aunque esto, digamos que no sería así, pero sabemos que es así. Entonces, bueno, el SERE va a ir reduciendo el personal y va a ir, sobre todo, centralizando y intentando utilizar los recursos de la mayor forma posible y mejor forma posible, y va a ir cambiando su estructura administrativa. De hecho, tenemos que la ponencia ministerial, o sea, el gobierno de Negrín va a ser, digamos, del que depende toda esta organización, va a tener como comité a mucha gente que estaba ya primeramente, por ejemplo, Amaro del Rosal, que estaba en la UGT, o Federica Monseni, o José Olivares, por ejemplo, que van a ser diversas personas que van a seguir dentro de este comité. Va a haber una serie de delegados del gobierno, por tanto, efectivamente, va a haber mucha gente que va a, bueno, pues va a haber mucho control por parte del gobierno, y luego, pues por supuesto, a través de la jefatura de servicio que la llevó a cabo o la presidió Gonzalo Díez de la Torre, va a ir dividiéndose en secciones, desde el servicio de administración y contabilidad, servicio de migración, servicio de personal subalterno y de limpieza, servicios especiales y servicio de correspondencia general. De hecho, es bastante interesante porque me parece curioso cómo cambia esta institución y sobre todo se va adaptando, y aunque deja de operar en el año 40 en lo que viene siendo Francia, pues cuando la toman los nazis el gobierno sale de Francia y acaba acaba en Inglaterra. Me parece bastante interesante. También durante este año 39 hay una serie de expediciones a través de barcos como el Sinania o el Siboney, el México, Iseri y otra serie de embarques donde se van a, digamos, sacar a una serie de personas, más o menos unos 8.000 personas entre el 39 y el 40 hacia México a través de estas expediciones. También, por supuesto, tenemos una serie de embarques, unas 4.000 personas a República Dominicana entre el 39 y el 40, y tenemos una serie de gastos de 40 millones de francos, pues lo que viene siendo lo que viene siendo el año 39. O sea, quiere decir que estos refugiados no solo fueron a México, que es lo que se sabe, sino que acabaron en sitios como Argentina, República Dominicana, Cuba, Chile y otra serie de países que los acogieron, aunque fuera en menor medida. Los gastos del SERE, como ya hemos hablado antes, una buena parte también fue en embarques, expediciones colectivas. De hecho, para que veáis la diferencia entre el dinero gastado entre expediciones colectivas y pasajes individuales, las expediciones colectivas eran más o menos un 62% del presupuesto gastado, mientras que los pasajes individuales eran un 13,58%, lo cual nos dice que de alguna manera el JARE utilizó justo lo contrario y tuvo más pasajes individuales y menos expediciones colectivas, lo cual también es curioso. Y bueno, luego también llevaron a cabo, pues por ejemplo, gastos pues para el gobierno vasco, para sus refugios y sus refugiados, gastos para mutilados y diversos refugios que tenían que tenía el SERE. También, por supuesto, estas instituciones republicanas a lo largo de los años a lo largo del 39 al 40 y pico se dedicaron a de alguna manera proveer de una serie de, como ya hemos dicho antes, materiales para los campos de concentración, como puede ser pues eso, desde objetos sanitarios o material sanitario hasta paquetes de ropa o pues eso, diversos pagos de hospitales de allí, pues para gente que estaba bastante mal, ¿no? También, por supuesto, lo que digo, esos 103 millones van a salir de una gran labor y una gran movilización de los fondos republicanos. Bueno, la verdad es que este es un tema que me parece bastante interesante. Bueno, me parece interesante por una razón fundamental, y es principalmente porque, como he dicho antes, hay mucha gente que no sabe nada acerca del exilio español. Esta es solo una parte, no sé si lo sabéis, pero el exilio español acabó en el año 77 con la disolución del último gobierno republicano, si no recuerdo mal, presidido por Sánchez Albornoz, historiador también. Y bueno, pues con la aceptación de la democracia parlamentaria surgida de la transición y bueno, pues un poco con el regreso de una serie de políticos a su España, una España que habían dejado en el año 39 y a la que podían volver
en el año 77. Decir principalmente que es un tema que no se estudia en las escuelas, es un tema del que hay libros tremendamente interesantes como Mexic, editado por la Fundación Pablo Iglesias, o artículos tan interesantes como este de Aurelio Velázquez. También tenemos otra serie de otra serie de artículos que yo he consultado, por ejemplo este de Abdón Mateos, que no sé si lo sabéis, pero es el presidente de la Asociación Socialista Universitaria y un gran investigador que además tiene una serie de entrevistas muy interesantes en revistas como Descubrir la Historia, donde pues un poco habla acerca de pues, temas como el franquismo y por supuesto el exilio republicano. Creo que hay una buena parte de esos documentos que todavía no han salido a la luz y que deben de, por supuesto, pues ir saliendo poco a poco y con los que podamos construir una memoria en el exilio. Dicho esto, la verdad es que tras un capítulo de 25 minutos que ha sido absolutamente intenso, porque os he de decir que me ha gustado mucho, sobre todo por la fluidez con la que, digamos, a través del guión y a través sobre todo de las fuentes, pues lo que he estado leyendo han sido en algunos momentos ciertos cuadros y de estos artículos que he mencionado. Por supuesto, y del libro, por supuesto, de Luis Bañuelos de Historia del Franquismo, el cual recomendamos encarecidamente, pues bueno, creo que se ha hecho un programa muy dinámico. Me gustaría que me dejarais los comentarios y que me dijerais si os ha gustado o no os ha gustado, si hay algo con lo que me haya podido equivocar y en qué podemos mejorar. Dicho esto, me gustaría despedirme, nos vemos en el siguiente episodio y bueno, pues desde luego os animo a suscribiros en iVoox y en Spotify. Chao.